Según las estadísticas, el 90% de los asesinatos son cometidos por hombres. Los que estudian el comportamiento inmóvil de los homicidas creen que la diferencia radica en que hombres y mujeres tienen distintos niveles de agresión y que ellas saben controlar mejor sus impulsos. Sin embargo, pese a que existe menor incidencia de crímenes perpetrados por mujeres, las asesinas pueden ser tan crueles y frías con sus víctimas como sus pares masculinos. La mujer es más cruel que el hombre. A ese grado de crueldad hay que tener usualmente una personalidad psicopática o bien tener una enfermedad mental grave. Si hablamos de asesinatos en serie, hay estudios que revelan que las mujeres suelen ser más exitosas, cuidadosas, metódicas y tranquilas al cometer sus crímenes que los hombres, por lo que su descubrimiento y captura suele prolongarse más que la de los asesinos seriales masculinos. Los que estudian los perfiles psicológicos de los asesinos generalmente las ubican dentro de los trastornos de personalidad antisocial, lo que comúnmente conocemos como psicópata o sociópata. Son personas con impulsos sádicos que no se conmueven con el dolor ajeno, por lo que tienden a torturar o matar a sus víctimas utilizando grandes dosis de violencia. La razón por la cual estas mujeres matan no es una, son muchas. Hoy en día conozcamos a las mujeres asesinas más perversas, aquellas que no dudaron en aniquilar a personas de su propia sangre, realizar torturas inimaginables o divertirse jugando con la vida de sus víctimas, llevando sus prácticas a extremos inimaginables. Hola amigos, bienvenidos a 10. Como hemos visto, hoy vamos a hablar acerca de las mujeres asesinas que pueden ser tan o más crueles que los hombres a la hora de matar. Empecemos de una vez con las mujeres asesinas más perversas de la historia. Adelante. En 1987, las muertes de varios ancianos en el hospital Alpine Manor, en Michigan, Estados Unidos, no despertaron ninguna sospecha. Eran pacientes con enfermedades terminales o padecimientos como el Alzheimer. Nadie imaginó que estas muertes eran parte de un macabro juego de dos enfermeras cuyas sádicas muestras de amor las llevó a experimentar sus juegos sexuales al límite. Katy Wood nació en un hogar en el que no recibió mucho amor. Tuvo una madre dura y despreciativa. Se inició sexualmente a temprana edad y se embarazó adrede para salir pronto de su hogar. Pero su matrimonio con Ken no duró mucho. A mediados de los 80 ingresó a trabajar como enfermera en el hospital Alpine Manor en Walker, Michigan. Poco tiempo después conoció a Gwen Graham, una asistente de enfermería con quien se involucró sentimentalmente. Gwen había sido abusada sexualmente por su padre cuando niña y producto de ese trauma solía automutilarse. Al parecer, la niñez infeliz de estas dos mujeres creó un fuerte vínculo y sus trastornadas personalidades las llevaron a experimentar juegos peligrosos. Una de sus prácticas era la asfixia erótica, la que llevaron a los máximos límites rozando la muerte. Al poco tiempo ya no les bastó con sus experiencias íntimas y decidieron asfixiar a otras personas para conseguir sus pervertidos clímax y vieron el hospital como el lugar indicado para realizar sus fechorías. Su plan se inició siguiendo un macabro patrón. Aficionadas al juego de Scrabble, decidieron que las iniciales de sus víctimas deberían formar la palabra murder o asesinato, y por eso su primera elección fue una mujer de nombre Margaret. Gwen asfixió a esta mujer con una toalla, mientras Katy observaba desde el pasillo cuidando que nadie viniera. Puso la toalla en la nariz de Margaret y después le tapó la boca para ahogarla, y Margaret hacía ruidos. Por un periodo de 3 meses se dedicaron a asfixiar a ancianas indefensas, para experimentar sus pervertidos deseos sexuales, para luego tener relaciones en alguna habitación vacía. Nadie notó nada extraño, aunque más de una vez las enfermeras les dijeron a sus compañeros que ellas eran las responsables de esas muertes, pero todos creían que estaban bromeando. Pese a que los asesinatos las mantuvo unidas por varios meses, la relación terminó cuando Gwen dejó a Katy por otra mujer, lo que la sumió en una fuerte depresión. En un momento de debilidad, Katy confesó sus crímenes a su ex esposo, que poco tiempo después la delató a la policía. Katy dijo en el juicio que Gwen fue la que planeó todo y que era la que ejecutaba los crímenes, mientras ella solo miraba y distraía al personal del hospital. Las dos mujeres fueron acusadas por los asesinatos de 5 ancianas, aunque se supo que su meta era llegar a las 20 víctimas. Katy Wood fue condenada de 20 a 40 años con la posibilidad de salir de la cárcel en el 2005. Sin embargo, se le ha negado varias veces la libertad condicional y sigue en prisión. Gwen Graham fue sentenciada a cadena perpetua.
Revolucionó el negocio de la droga durante los años 70, siendo la única mujer que lideraba un cártel de narcotráfico en esa década. Griselda nació en Colombia en 1943. Su madre quedó embarazada del patrón de la hacienda donde trabajaba y fue expulsada del lugar, dedicándose luego a la prostitución. Desde muy niña se unió a una pandilla de asaltantes y se dice que a los 11 años cometió su primer asesinato al dispararle en la cabeza a un muchacho al que secuestraron, y su familia demoró en realizar el pago. Tras dedicarse durante su adolescencia al robo y la prostitución, su ingreso en el narcotráfico fue de la mano de Alberto Bravo, un comercializador de cocaína con quien se estableció en Queens, Nueva York, e iniciaron la expansión del negocio. Se dice que ella fue una pionera en cuanto a modalidades de tráfico de cocaína y el uso de burrieres femeninas, que empezaron a trasladar la droga en maletas de viaje con doble fondo. Usaba también jaulas para perros, fajas para obesos, brasiers y zapatos con compartimentos secretos. Eran tiempos en que los controles en los aeropuertos eran casi nulos. La DEA calcula que alcanzó a introducir más de 300 toneladas de droga que distribuyó en las calles de Miami, Nueva York e incluso Londres, siendo por eso llamada la reina de la cocaína. Griselda fue la que le dio la mano y ayudó al mismísimo Pablo Escobar a ingresar en el mercado estadounidense, así como a otros capos de la mafia. Establecida en Miami en la segunda mitad de los 70, ella inició la sangrienta lucha por el mercado de la droga. Instituyó la idea de los sicarios en moto y mandó asesinar a cualquiera que estuviera en su contra, que la traicionara o que no le cumpliera con el pago de una deuda. Debido a sus malas relaciones con jefes de otras organizaciones, la ciudad de Miami se convirtió en su campo de batalla, en donde los descuartizamientos, cuerpos empacados en bolsas, orejas enviadas en sobres, cadáveres flotando en el agua y balaceras por doquier pusieron en jaque a las autoridades de la antes tranquila ciudad. En 1985 fue capturada en California, donde huyó para evadir a sus enemigos que habían puesto precio a su cabeza. Fue condenada a 20 años, aunque siguió manejando sus negocios ilícitos desde prisión, y en el 2004 fue deportada a Colombia. En septiembre del 2012 fue acribillada a la salida de una carnicería en Medellín. Se dice que ya se había alejado del narcotráfico y llevaba una vida tranquila, pero al parecer sus enemigos nunca perdonaron sus crueles acciones. Su historia ha inspirado películas, documentales y libros como La Viuda Negra y La Patrona de Pablo Escobar. Para todos era una dulce anciana que ayudaba a enfermos, ancianos y alcohólicos recibiéndolos en su casa. Nadie podía imaginar que este ángel guardián de los indefensos era en realidad una asesina serial que se aprovechaba del desamparo de sus víctimas para aniquilarlos y seguir cobrando sus pensiones. Dorotea Puente nació en California en 1929. Quedó en la orfandad siendo aún niña, por lo que pasó un tiempo en un orfanato y luego en casa de sus tíos. Su esposo la dejó y Dorotea mintió diciendo que había muerto. A partir de entonces buscó ganarse la vida no siempre honestamente. Su primer ingreso a prisión fue por falsificar cheques. Otros motivos fueron por regentar un burdel, por vagancia y por falsificar las firmas de sus pacientes, cuando colocó su primera casa de ancianos a inicios de la década de los 80. A pesar que tenía prohibido abrir otra casa de ancianos, Dorotea siguió con el negocio en la ciudad de Sacramento, en California. Se asoció con una mujer llamada Ruth Monroe, que también tenía a su esposo alojado en la casa sufriendo una enfermedad terminal. En mayo del 82, Ruth murió por una sobredosis de codeína y paracetamol. Al parecer, esta fue su primera víctima. Un nuevo ingreso a la cárcel en 1982 por drogar y robar pertenencias a uno de sus pacientes la envió otros 3 años a prisión, desde donde sostuvo correspondencia romántica con un hombre de 77 años de nombre Everson Gilmour, y con quien vivió unos meses hasta que desapareció misteriosamente. Para entonces Dorotea ya estaba nuevamente en el negocio de residencia para ancianos y eventualmente alcohólicos y desamparados. Se hacía cargo de la correspondencia de sus clientes y cobraba sus pensiones entregándoles una pequeña parte y reteniendo más de la mitad para gastos de su manutención. Todo parecía marchar bien hasta que la desaparición de un alcohólico esquizofrénico levantó las sospechas de una trabajadora social. Al saberse que pasaba un tiempo en la casa de Dorotea, las autoridades se presentaron para hacer las averiguaciones. Al encontrar tierra removida a un lado de la casa, decidieron averiguar qué había en el lugar. Grande fue la sorpresa cuando hallaron un cadáver. Se siguió removiendo escombros, encontrándose en total 7 cuerpos. Dorotea, de 61 años, se las ingenió para huir a Los Ángeles, pero fue reconocida por un anciano que la vio en las noticias. Se le acusó de 9 crímenes, incluyendo la muerte de su pareja Everson Gilmour,
quien fue hallado en una gran caja a orillas del río. Dorotea había envenenado a todas sus víctimas con altas dosis de diversos medicamentos y había seguido cobrando sus pensiones. A 7 de ellos los había enterrado en su jardín, en donde solía cultivar muchas flores, seguramente para disimular sus atrocidades. Fue encontrada culpable de 3 de las 9 muertes y condenada a cadena perpetua. Murió en el 2011 a los 82 años. Convirtió su hogar en un auténtico infierno, en el que la tortura extrema y la vejación se convirtieron en una constante que fue minando la vida de sus pequeñas víctimas. Tras la fachada de madre religiosa, Teresa Knorr cometió los más pavorosos abusos contra sus hijas y convirtió a sus hijos en verdugos y cómplices de sus brutales atrocidades. Teresa nació en Sacramento, California, en 1946. A los 15 años sufrió la temprana muerte de su madre, lo que la sumió en una profunda depresión y la marcó para siempre. Curiosamente, lejos de ser una buena madre para sus hijos, tuvo para ellos los más crueles castigos, que fueron aumentando con el pasar de los años. Se casó a los 16 con Clifford Sanders. Fruto del matrimonio nacieron Howard y Sheila. Antes que naciera la niña, Teresa mató a su marido con un rifle en 1964, pero fue absuelta alegando que lo hizo en defensa propia. 2 años después se casó con Robert Knorr, con el que tuvo a Susan, William, Robert y Terry. El matrimonio fracasó y Teresa se quedó sola con sus 6 hijos. Refugiada en el alcohol, Knorr descargaba sus frustraciones contra sus hijos. Acostumbraba a atarlos, encerrarlos y golpearlos y apagarles cigarrillos en la espalda. A medida que veía cómo su juventud y belleza decaían y se volvía una mujer obesa, comenzó a sentir celos de sus hijas, principalmente de Susan, a quien acusaba de estar poseída por el demonio, y decidió que debía engordar como ella. La obligaba a sentarse en el piso y comer pasta con queso de una olla repleta, que además estaba caliente por lo que le quemaba las piernas. Un día Susan escapó y denunció a su madre a la policía contando todas las brutalidades que cometía con ella y sus hermanos. Pero Teresa les dijo que su hija tenía problemas psiquiátricos y que mentía constantemente. Las autoridades le creyeron sin saber que estaban firmando la sentencia de muerte de la muchacha. Teresa desató su furia contra su hija. Compró unos guantes de cuero y obligó a todos sus hermanos a darle fuertes golpes en el estómago hasta hacerla desfallecer. Si alguno no le daba un golpe lo suficientemente fuerte, lo obligaba a repetir la acción. Finalmente la madre la siguió golpeando y en el clímax de su ira le disparó. Para que nadie se enterase, tuvo a su hija convaleciente por varios días hasta que se recuperó, pero la bala quedó alojada en su cuerpo. Susan entonces rogó a su madre dejarla irse de la casa, a lo que sorpresivamente Teresa accedió, pero antes puso como condición que permitiese que le saque la bala del cuerpo. Con tal de ser libre, accedió. Teresa acalló los quejidos de su hija pegándole cinta adhesiva en la boca y decidió llevarla junto a 2 de sus hijos a un lugar apartado, en donde la roció con gasolina y la quemó aún estando viva. Les dijo a los chicos que era un acto para acallar al diablo porque su hermana estaba poseída. Lejos de sentir remordimientos y enmendar sus errores con el resto de sus hijas, siguió maltratándolas y obligó a Sheila a prostituirse, hasta que contrajo una enfermedad venérea y se embarazó. Entonces, como castigo, la encerró en un ropero y la dejó varios días sin agua y comida, hasta que murió por debilidad. Esta psicópata terminó incendiando su propia casa por temor a ser descubierta. Los bomberos descubrieron que fue un incendio provocado, lo que fue aprovechado por sus hijos para huir y separarse de ella. Solo Robert se quedó a su lado y se convirtió en un delincuente. Años más tarde, Terry, la única hija mujer que quedaba, la denunció a la policía y Teresa Knorr fue condenada a 2 cadenas perpetuas. Vamos a la publicidad y regresamos con las mujeres asesinas más perversas de la historia. Esto es 10, ya venimos. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos de regreso en 10 y en este bloque vamos a hablar de Rosemary West, que secuestró, torturó y violó a una docena de chicas, de Mary Beth Tynan, que mató a varios de sus hijos para tener la atención y el cariño que nunca tuvo. Y además de Jane Topham, enfermera de la muerte, que asesinó a más de 30 personas dándoles altas dosis de medicamentos. Veamos. Jane Topham fue la enfermera de la muerte, una sociópata cruel que no dudó en manifestar que quería convertirse en la mujer con más víctimas mortales en el mundo. Topham nació en 1854 bajo el nombre de Honora Kelly, pero tras la muerte de su madre cuando era una niña pequeña y el abandono en un orfanato por parte de su padre, ella pasó al cuidado de la familia Topham,
tomando el nombre del matrimonio a quienes ayudaba en los quehaceres. Jane permaneció con ellos hasta que ingresó a la escuela de enfermería. Su rencor por la vida se acrecentó cuando fue abandonada por su prometido, lo que le provocó una fuerte crisis nerviosa e incluso intentó suicidarse. En la escuela de enfermería, Jane se destacó como una de las mejores estudiantes. Allí descubrió el poder de muchos fármacos, en especial los opiáceos, como la morfina y la atropina. Cuando ingresó al Hospital General de Massachusetts, inició su experimentación suministrando estos medicamentos y terminó siendo despedida cuando algunos de los pacientes a su cuidado murieron misteriosamente. Luego de esto comenzó a trabajar como enfermera particular, teniendo algunos problemas con clientes por pequeños robos. Aún así continuó su carrera, siendo considerada una enfermera sensible y paciente con los ancianos y enfermos a su cargo. Sin embargo, muchos de ellos murieron mientras los cuidaba y permanecía conmovida a su lado al dar sus últimos suspiros, pero nadie observó nada extraño. Las víctimas de Jane no se restringieron a sus pacientes. También dio fin a sus caseros y a quien se crió como su hermanastra, Elizabeth. Pero el fin de sus asesinatos llegó cuando se instaló en la casa de la familia Davis. Aunque estaba al cuidado del anciano Alden Davis, Topham mató a la esposa, a 2 de sus hijos y al propio Alden. Regresó a Boston y trató de seducir al viudo de su hermanastra, pero antes sacó del camino a la hermana de este envenenándola. Para ganarse su agrado, también le suministró una dosis de sus letales pócimas para que una vez enfermo ella pudiese salvarle la vida, pero él no cayó en sus tretas y la echó a la calle. Para entonces, los familiares de los Davis habían mandado exhumar el cadáver de una de las hijas de la familia, descubriéndose que murió envenenada. De inmediato se señaló como culpable a Topham y fue apresada. La desalmada enfermera confesó 31 crímenes, pero quienes han estudiado su caso aseguran que fueron aproximadamente 70 personas las que murieron a causa de sus mortíferas dosis. En el juicio en su contra, llevado a cabo en 1902, se le consideró una débil mental, luego que dijo que su máxima ambición era matar más gente que cualquier otro hombre o mujer que haya existido. Se dice que más que por ambición, Jane Topham mataba por diversión y que incluso experimentaba un morboso placer sexual cuando veía morir a sus víctimas. Fue hallada no apta para ser juzgada debido a su locura y fue enviada a un asilo de enfermos mentales donde murió en 1938 a los 84 años. Tuvo una infancia infeliz y falta de cariño, lo que la convirtió en una mujer necesitada de afecto y atención. Pero nadie imaginó que por despertar la misericordia e interés de los que la rodeaban, sería capaz de cometer los crímenes más repudiables contra sus propios hijos. Maribeth Tynan nació en 1942 en Nueva York. Su padre siempre la menospreció y trató con indiferencia. Fue además víctima de bullying escolar, por lo que creció como una chica solitaria y resentida. En 1965 se casó con Joy Tynan. Nacieron primero Barbara y Joseph, y cuando iban por su 6º aniversario nació Jennifer. La pequeña nunca dejó el hospital, muriendo de meningitis a los 8 días de nacida. Durante el funeral, Maribeth recibió gran atención de sus familiares y amigos, que además de portarse amables y cariñosos, le ofrecieron su disponibilidad para superar el dolor en los próximos días. 2 semanas después, Joseph, de 2 años, fue llevado de emergencia al hospital. El niño murió por causas desconocidas. Sorprendentemente, antes de cumplir los 2 meses de los trágicos incidentes, la hija mayor, Bárbara, de 4 años, también murió. Poco tiempo después nació Timothy. Aunque el bebé era saludable, murió a las 3 semanas de nacido. Lo mismo sucedió con Nathan, que llegó azul al hospital a los 5 meses. Luego con Mary Frances, que falleció a los 3 meses y medio, y Jonathan, que murió a los 3 meses. Nadie entendía lo que sucedía con los Tynan. A partir del 4º bebé fallecido se realizaron autopsias a todos, pero nadie encontraba nada raro. Incluso los propios padres solicitaban se investigue a fondo qué sucedía con sus hijos, lo que disipaba las sospechas de la policía sobre un posible crimen y alimentaba la teoría de la existencia de un mal congénito. De los 7 hijos muertos, la mayoría había sido diagnosticado con el síndrome de muerte súbita. Pero un hecho trajo abajo la hipótesis del mal genético. Antes que naciera Mary Frances, Joe y Maribeth adoptaron un bebé de nombre Michael. Él estuvo con la familia hasta los 2 años y medio, hasta que la mañana del 2 de marzo del 81 el pequeño también murió. Para entonces, amigos y familiares de los Tynan ya no creyeron en una muerte natural y demandaron a las autoridades se investigue el caso. La causa del deceso fue neumonía viral, pero la sospecha de un homicidio quedó registrado en el reporte policial.
Luego de 3 años, Maribeth quedó embarazada por 8ª vez, pero el 20 de diciembre del 85, Tammy Lynn, de 4 meses, se unió a la lista macabra junto a sus hermanos. Tras la intensa investigación, una vez más no se encontró nada que indicara homicidio. Sin embargo, un médico del hospital donde fueron atendidos los bebés dijo a la policía que por lo menos en un par de casos sospechaba de asfixia artificial. Esto condujo a la policía a detener a Maribeth para ser interrogada. Ella negó los cargos al principio, pero tras la presión del interrogatorio terminó admitiendo el asesinato de 3 de sus hijos. Debido a la falta de pruebas, solo se le encontró culpable de la muerte de Tammy Lynn, que la propia Maribeth confesó haber asfixiado con una almohada para que dejara de llorar, pero dijo que no quería dañarla. Fue sentenciada a tan solo 20 años de prisión. Sin embargo, se le ha negado 4 veces la libertad condicional debido a que no muestra arrepentimiento. Ella espera volver a solicitarla en el 2015. Sus antecedentes de abuso infantil la transformaron en una mujer desequilibrada que disfrutaba causando dolor a sus víctimas. Casada con un hombre igual de insano que ella, formaron la asociación más depravada del Reino Unido, contando entre sus delitos el secuestro, la violación, la tortura y el asesinato. Rosemary Letts conoció a Fred West cuando solo tenía 15 años y él bordeaba los 30. Desde el principio la atracción entre ellos fue explosiva. A pesar de su corta edad, Rosemary ya tenía un historial sexual abultado que se inició con las violaciones consecutivas por parte de su padre cuando tenía 9. A medida que fue creciendo se fue dando cuenta que podía ejercer gran dominio sobre los demás usando el sexo como herramienta. Fred West, que era por entonces un consumado delincuente casado y con 2 hijas, ya había cometido 2 homicidios, pero no había sido descubierto. Cuando Rosemary y Fred se fueron a vivir juntos, se quedaron al cuidado de las hijas de Fred, mientras la madre se encontraba en Escocia. La primera víctima de Rosemary fue Charmaine, hijastra de Fred, a quien mató a golpes mientras éste se encontraba en prisión. Luego dio fin a Rena, la aún esposa de Fred, por hacer demasiadas preguntas respecto al paradero de su hija. Con Rena fuera del camino, la sordida pareja contrajo matrimonio. Su relación incluía toda clase de juegos sadomasoquistas e incluso admitía que Rosemary ejerciera la prostitución con otros hombres mientras Fred observaba y captaba todo con su grabadora. Con los años estas prácticas se volvieron rutinarias y la pareja decidió experimentar nuevas emociones. Es así que decidieron secuestrar, torturar y violar jovencitas que captaban en los paraderos de autobús. Su primera víctima fue Caroline Roberts, pero al liberarla bajo amenaza, esta los denunció a la policía. Fueron apresados, pero los soltaron luego de pagar la fianza. A partir de entonces decidieron no dejar a más víctimas libres. Las siguientes chicas secuestradas fueron asesinadas luego de tenerlas varios días sometidas a violaciones y torturas extremas. Algunas fueron desmembradas y enterradas en el jardín de la casa y otras en lugares alejados. Frente a la sociedad, los West eran vistos en su comunidad como un matrimonio amable y cordial y jamás levantaron sospechas. Pero esa conducta sádica y pervertida con la que trataban a sus jóvenes víctimas no solamente se manifestó en sus secuestros. Los hijos de West también vivieron su propio infierno dentro del hogar, siendo maltratados física y psicológicamente. La peor parte lo llevaron las niñas, que fueron iniciadas tempranamente a la sexualidad. Rosemary las entregó a sus clientes en alguna ocasión y permitió y hasta colaboró para que el propio Fred las violara. Ella, que llevaba una relación incestuosa con su padre, pensaba que era deber de los padres iniciar a sus hijas en su vida sexual, sin importar lo pequeñas que fueran. En el historial de delitos de esta pareja, en la que según cuentan Rosemary era la más insaciable y sádica, hubo más de una docena de asesinatos, entre los que estuvo incluida Heather, su hija de 16 años a la que mataron en 1987. Finalmente la policía descubrió que los hijos de West eran maltratados y fueron separados de la familia. Lejos del hogar, ellos revelaron que su hermana estaba enterrada en el patio de la casa bajo las losetas. Las autoridades fueron a indagar y hallaron varios esqueletos mutilados. Fred se suicidó antes del juicio en 1995 y Rosemary fue condenada a cadena perpetua por 10 homicidios, pero se sospecha que sus víctimas fueron muchas más. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Seguimos en 10 y en este bloque vamos a hablar acerca de las Poquianchis, 3 hermanas mexicanas que regentaron un burdel con jovencitas secuestradas y que después, cuando ya no les servían, las asesinaban. Y además de Aileen Wuornos, una asesina serial que inspiró la película Monster. Veamos. Fue considerada la primera asesina en serie por el FBI. Ante los tribunales admitió que cometió sus crímenes sin remordimiento alguno y que si saliera libre los volvería a cometer.
Aileen Wuornos fue el perverso resultado de una infancia infeliz y tortuosa. Un ser trastornado que demostró con violencia su odio hacia la humanidad. Hija de un abusador de menores a quien nunca conoció, Aileen y su hermano fueron criados por sus abuelos, que los adoptaron y se hicieron pasar por sus verdaderos padres, hasta que a los 12 años el descubrimiento de la verdad la marcó para siempre. Su abuelo era alcohólico y abusaba física y psicológicamente de Aileen. Esto la convirtió en una joven solitaria y retraída que no lograba empatía con nadie en la escuela o el barrio. Wuornos también empezó a prostituirse desde la pubertad con los chicos de la escuela a cambio de unas monedas y cigarrillos, siendo llamada por los muchachos del barrio como la cerda de los cigarrillos. A los 14 años quedó embarazada y su bebé fue dado en adopción. Siguió prostituyéndose y empezó a robar. A los 20 años se mudó a Florida, donde siguió su vida delictiva. Descrita como una persona explosiva que generalmente estaba drogada o alcoholizada, fue apresada en múltiples ocasiones por manejar ebria, no tener licencia, robo de automóviles, disturbios en lugares públicos y robo a mano armada, por lo que pasó 3 años en la cárcel. En 1986 conoció a Tyria Moore en un bar gay. Pronto se fueron a vivir juntas, pero pasaban por problemas financieros debido a que Wuornos ya no conseguía tantos clientes. Su primer asesinato lo cometió en 1989 cuando abordó a Richard Mallory en la carretera. Según Aileen, el hombre se tornó agresivo y trató de violarla, por lo que le disparó 4 veces con su arma. A partir de entonces su violencia se tornó incontrolable. Wuornos estableció un patrón, atraía camioneros o gente en la carretera. Los mataba de varios balazos, les robaba y los dejaba tirados en alguna parte del camino. Luego de otros 6 asesinatos, todos cometidos en 1990, la policía pudo atraparla gracias a que tuvo que dejar sus huellas digitales en una casa de empeño cuando vendió un objeto robado a una de sus víctimas. La policía hizo un trato con Tyria Moore. Le ofreció impunidad a cambio de contar todo lo que sabía sobre Aileen y de convencerla de confesar sus crímenes. Finalmente, Aileen admitió sus delitos, pero aseguró que el primero fue en defensa propia. Durante el juicio no mostró arrepentimiento alguno y manifestó su profundo odio por la humanidad, asegurando que volvería a matar si salía libre. Su sentencia a morir por inyección letal, condena que se cumplió el 9 de octubre del 2002. Su historia fue llevada al cine en la película Monster, protagonizada por Charlize Theron, que ganó un Oscar por su interpretación. Fueron las asesinas seriales más prolíficas de México y una de las más crueles y perversas del mundo. Apodadas las Poquianchis, estas hermanas fundaron un imperio criminal basado en el rapto, la prostitución, la tortura y el asesinato, sumando a su prontuario decenas de víctimas inocentes. Delfina, María de Jesús, María del Carmen y María Luisa González Valenzuela fueron 4 hermanas nacidas en un hogar en donde campeó el abuso, la violencia y el fanatismo religioso. Siendo adultas, una de ellas puso un bar que no prosperó, pero luego de esto se asoció con sus hermanas para colocar la primera casa de citas clandestina, que en el futuro se convertiría en un fructífero negocio de varios locales en Jalisco y Guanajuato. Uno de estos lugares perteneció a un curandero apodado el Poquianchis, y en el pueblo empezaron a llamar así a las hermanas. En estos burdeles, las servidoras sexuales eran niñas y jóvenes de entre 13 y 20 años. Estas muchachas eran en realidad jóvenes raptadas o recluidas a la fuerza por las hermanas González, quienes tenían varias modalidades de reclutamiento. En algunos casos las compraban a tratantes de blancas, pero generalmente solían ir por zonas marginales del país ofreciendo trabajo como empleadas del hogar para casas de gente adinerada. Convencían a los padres de las muchachas entregándoles cantidades importantes de dinero, pero si se presentaba la oportunidad, sus matones también raptaban a muchachas que caminaban por lugares solitarios. Según las declaraciones de algunas víctimas, las reclusas recién llegadas eran golpeadas y violadas repetidas veces por los hombres que estaban al servicio de las hermanas. Luego las enviaban al burdel a prostituirse. Cuanto más jóvenes y bonitas, más agradecidos estaban los clientes. Las que se portaban mal, ponían resistencia o eran rebeldes, eran llevadas a habitaciones arrastradas por los cabellos y golpeadas sin miramientos con palos con clavos. Las dejaban sin comer ni beber por varios días. Las obligaban a cargar ladrillos por horas e incluso las asesinaban. Asimismo, las que salían embarazadas eran sometidas a abortos clandestinos. Muchas de ellas no sobrevivían a estas prácticas negligentes realizadas por las propias hermanas. Las que llegaban a tener hijos se los quitaban y mataban de inmediato.
Las poquianchis también practicaban la brujería y el culto a Satanás, pues creían que con eso les atraerían más dinero. Dentro de sus rituales, que incluían sacrificios, orgías y prácticas de zoofilia, involucraron a muchas de sus prisioneras, que eran amenazadas de muerte si no hacían lo que les decían. En su abultada lista criminal también estuvieron incluidas las prostitutas que pasaban de 25 años o las que se enfermaban. Muchas autopsias encontradas posteriormente dieron fe de la crueldad de los asesinatos. Se dice que muchas fueron sepultadas o quemadas vivas, y muchos cadáveres mostraban cráneos y huesos rotos y partes desmembradas. Estas hermanas se mantuvieron impunes durante más de una década gracias a que tenían compradas a las autoridades del pueblo, a los que no solo les daban dinero sino también les pagaban con favores sexuales, ya sea pagado por ellas mismas o entregando a sus reclusas. En enero del 64, una muchacha de nombre Catalina Ortega logró escapar y denunció a las poquianchis a las autoridades, que ante los horrores contados por la víctima no les quedó más remedio que hacer las indagaciones. En el rancho San Ángel, propiedad de las hermanas, hallaron a más de una docena de jovencitas desnutridas y torturadas y cerca de 90 cadáveres de mujeres y bebés, pero se piensa que sus víctimas ascendieron a 150, por lo menos. En años posteriores se han hallado más fosas comunes y se cree que las hermanas están detrás de estos hallazgos. México quedó consternado con esta historia y tanto pobladores como los medios presionaron para que les caiga todo el peso de la ley. Las hermanas fueron condenadas a 40 años de prisión. Ya estamos en la recta final del programa y en el Plus vamos a hablar de Elizabeth Bathory, considerada la mujer más sangrienta de la historia. Y en el número 1 de esta lista, Irma Gris, llamada la Bella Bestia o el Ángel de la Muerte, una nazi absolutamente desalmada. Ha pasado a la historia con el apelativo de la Condesa Sangrienta, sobrenombre que resume su crueldad y la despiadada manera en que utilizó a sus jóvenes y desvalidas víctimas para conservar su elogiada belleza y juventud. Elizabeth Bathory, condesa de Erzsébet, nació en Hungría en 1560. Perteneció a una de las familias más adineradas y aristocráticas y desde muy niña dio muestras de su crueldad, maltratando a sus criadas. Desde los 10 años fue comprometida en matrimonio con su primo, el conde Ferenc Nadasdy, y a los 12 fue enviada a vivir con la familia de su suegra, Úrsula, una dama piadosa y tierna que trató de enseñarle a Elizabeth los mejores modales y el trato cortés hacia los demás. Sin embargo, no lo logró. Aunque se casó con el conde a los 15 años, empezó a tener descendencia a los 25, debido a que el joven noble pasaba más tiempo combatiendo en guerras. Con sus 3 hijas hizo lo mismo que hicieron con ella. Los envió a las familias de sus futuros esposos y a su único hijo lo envió lejos a educarse refinadamente. Leonardo da Vinci dijo: Ya desde muy joven disfrutaba torturando a la servidumbre, ya sea mandándolas azotar u ordenando que les molieran los huesos a palos. Hay 2 versiones que hablan del comienzo de su pasión por la sangre. La primera dice que se inició un día en que abofeteó a una doncella por tirarle del pelo mientras la peinaba. A la condesa le pareció que la sangre que quedó en su mano le rejuveneció la piel y desde entonces decidió utilizar este peculiar elixir de juventud. Otros dicen que fue una bruja la que le reveló que beber sangre y untársela en el cuerpo retardaría su envejecimiento y prolongaría su belleza. La condesa enviudó a principios de 1600 y aprovechó ese momento para desterrar a toda la parentela de su marido, quedándose sola en su mansión para dar rienda suelta a sus espeluznantes planes. Se dice que la condesa comenzó a echar mano de todas las doncellas del pueblo de entre 10 a 25 años, de preferencia vírgenes, traídas por sus criados. Cuentan que ella se sentaba en su silla y daba órdenes de dónde quería que se hiciera el corte o se diera la punzada, desde donde extraían la sangre de sus jóvenes víctimas. También disfrutaba realizando rituales de tortura como el de colocar a las muchachas en sarcófagos con puntas internas que se iban incrustando en sus cuerpos. Incluso hasta se ideó un sistema en el que toda la sangre iba a una bañera donde se sumergía la condesa. En un principio a las jóvenes se les daba cristiana sepultura, pero cuando el número de víctimas excedieron de lo normal en una época en que ya la mortalidad infantil y adolescente era alta, lo que levantó las sospechas del pastor protestante, a la condesa no le quedó más remedio que enterrarlas en sus distintas propiedades. Al no quedar muchas muchachas en el pueblo, Elizabeth Bathory decidió tomar a jóvenes nobles de casta menor con el pretexto de educarlas. Sus muertes despertaron la sospecha de sus familias, que dieron la voz de alarma a las autoridades.
irrumpieron en uno de los castillos de la Condesa Sangrienta, encontraron a una docena de jóvenes torturadas y con algunos cortes esperando a ser sacrificadas. Poco a poco se fueron encontrando los cadáveres enterrados en sus posesiones y se dice que llegaron a sumar más de 600. Además, se hallaron los escritos de la condesa contabilizando sus víctimas y la forma como murieron. Fue condenada a ser encerrada en su castillo tapiando puertas y ventanas con solo un orificio para recibir alimento. Murió 4 años después, en 1614. Su llamativa belleza física y rostro angelical eran una mera fachada que escondía a un ser maligno y sombrío, capaz de cometer las más horrendas atrocidades que iban desde la tortura y violencia física hasta el asesinato cruel y sádico de decenas de personas. Conocida por varios apelativos como la Bestia Bella o el Ángel Rubio de la Muerte, Irma Grís es considerada una de las mujeres más crueles del siglo XX. Nacida en Grechen, Alemania, Irma fue una niña tímida y tranquila que al parecer el suicidio de su madre cuando tenía 13 años le dejó una marca imborrable. A partir de entonces dejó de interesarle la escuela, hasta que la abandonó a los 15 años y se unió a la Liga de la Juventud Femenina Alemana, una rama de la escuela hitleriana que recibía a chicas entre los 10 y 18 años. En 1943, cuando tenía 20, ingresó al campo de concentración de Auschwitz como guardia, donde rápidamente ascendió a la segunda al mando gracias a su incondicional fanatismo nazi y a su dureza contra los reclusos judíos. Desde entonces comenzó a ganarse apelativos que hacían alusión a la paridad entre su belleza y su gran crueldad. Luego dejó este campo y pasó a 2 más, antes de la caída de Hitler y el nazismo: los campos de Ravensbrück y Bergen-Belsen. Según diversos relatos, en cada lugar fue aumentando su grado de sadismo con los cuales experimentaba inmenso placer. Durante los juicios de crímenes de guerra al final de la Segunda Guerra Mundial, muchos testimonios develaron lo que había detrás de esta belleza rubia, cuyo gesto adulto había terminado por desterrar la angelical figura de antaño. Se dice que vestía de manera impecable, siempre portando un látigo trenzado con el que torturó a cientos de judíos. Tenía especial predilección por las reclusas, que pese a la vida que llevaban aún eran atractivas. Solía golpearles los senos con su fusta hasta dejarle heridas que terminaban infectándose, por lo que tenían que ser sometidas a una operación de amputación de busto sin anestesia. Irma experimentaba una gran excitación cuando veía a sus víctimas retorcerse de dolor. Tenía por costumbre no dar de comer a los perros por varios días para después arrojárselos a las reclusas, que se desvanecían por la debilidad y el cansancio. Los animales terminaban devorándose a las famélicas mujeres. Durante el juicio también se le acusó de otras atrocidades, como apagar sus cigarrillos en el cuerpo de las reclusas, hacer que los internos realicen inflexiones o carguen piedras sobre su cabeza por horas, de usar su pistola para darle fin a cualquier recluso, muchas veces sin motivo aparente, solo porque disfrutaba del terror que infundía en los internos cada vez que tenía estos arrebatos, y seleccionar a los presos que iban a las cámaras de gas. Grís era bisexual y, por lo que se sabe, solía escoger como esclavas sexuales a jóvenes guapas. Era conocida como una predadora sexual, sosteniendo relaciones sadomasoquistas con sus víctimas, que incluyó a niños de ambos sexos a quienes gozó torturando. Tras la derrota de Alemania, sus crímenes salieron a la luz, haciéndose tristemente famosa rápidamente. Iris Grís se portó ante los jueces como una mujer altanera, justificando sus actos de manera fría y sádica. Fue la mujer más joven en ser enviada a la horca bajo las leyes británicas en 1947, cuando tenía tan solo 23 años. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Gracias. Chao.